Sostener la espera sin desesperarse. Quizás ahora no veas sentido en lo que estás viviendo, pero llegará un día, cuando mires atrás con ojos más sabios, en que comprenderás, si eso no hubiera pasado, no habría crecido así. Ese día entenderás que el silencio también fue respuesta, que la pausa también fue palabra. Confiar cuando entiendes es razonable. Confiar cuando no entiendes, eso es fe. La fe no es ceguera. Es visión profunda, es aceptar que hay una lógica más grande que la mente humana no puede abarcar. El alma madura cuando aprende a descansar incluso sin certezas, cuando puede decir con calma, Señor, no comprendo lo que haces, pero sé que no me harías daño. Confío en ti, incluso sin entender. Esa oración sencilla y sincera mueve montañas invisibles, porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma a quien confía. Cuando aprendes a confiar sin entender, el alma se expande, la mente se aquieta y el corazón empieza a respirar un tipo de calma que no proviene del mundo, sino de la presencia divina. El silencio no es vacío, es el espacio donde Dios crea en secreto, donde los hilos de la vida se tejen lejos de tus ojos. Cuando el momento sea perfecto, romperá ese silencio con una respuesta que no entenderás con la razón, sino con las lágrimas de gratitud. Por eso, cuando nada parezca tener sentido, no corras, no te frustres, no abandones la fe. Di simplemente, Señor, aunque no oigo tu voz, sé que sigues aquí. Esa certeza vale más que 1000 milagros, porque quien confía en medio del silencio domina el lenguaje más alto de la fe, la paz sin explicación. Aprende a agradecer incluso cuando el corazón tiembla. La gratitud es el escudo del alma frente al miedo, porque abre puertas que la ansiedad cierra. Agradecer cuando la vida sonríe es fácil. Agradecer cuando el cuerpo está sano, cuando el dinero alcanza, cuando los tuyos están cerca. No requiere fe, requiere alegría. Pero agradecer cuando el alma se resquebraja, cuando la incertidumbre pesa, cuando la noche parece eterna, eso sí es espiritualidad profunda. Esa gratitud no nace del entusiasmo, nace del reconocimiento de que incluso en la oscuridad hay vida, de que respirar ya es un milagro. Cuando te preocupas demasiado, la mente se llena de lo que falta y olvida todo lo que tiene. Y cuando olvidas lo que tienes, pierdes la perspectiva, la fe, la paz. La gratitud es como una lámpara encendida en medio del túnel. No disuelve la oscuridad, pero te muestra que no estás solo. Agradecer cambia la frecuencia del alma, eleva la mente por encima del miedo. Es un acto de sabiduría emocional y de disciplina espiritual. Los estoicos decían que la virtud consiste en ver lo que depende de ti y aceptar lo que no. La gratitud es la forma más alta de esa aceptación. No niega el dolor, lo ilumina. Agradecer en medio de... Ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías, capítulo 54, versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Isaías, capítulo 54, versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia,
y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor te responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guía. Algo que le dé sustento y esperanza para enfrentar el día siguiente. Leer la Biblia antes de dormir no es solo un acto espiritual, es una manera de cimentar nuestra fe y renovar nuestra esperanza, recordando las promesas de un Dios que nunca falla. Hay algo profundamente transformador en meditar en las palabras que Dios nos ha dado, especialmente al finalizar el día. Es un tiempo para reflexionar en su fidelidad, incluso cuando los retos parecen superar nuestras fuerzas. En Hebreos 11 se nos habla de aquellos que caminaron en fe, que enfrentaron lo imposible confiando en la certeza de lo que no se ve. Cada vez que abrimos la Biblia en este momento tan íntimo, estamos caminando con esa misma fe, fortaleciendo nuestra y la duda por una certeza inquebrantable. El acto de leer la Biblia antes de dormir es un recordatorio tangible de que no estamos solos. Es en ese espacio de calma que recordamos que Dios está presente, obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Este hábito también nos permite reflexionar en las pequeñas y grandes bendiciones del día, reconociendo que su gracia ha estado con nosotros en cada momento. Al hacerlo, nuestra gratitud se fortalece y con ella nuestra fe. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la esperanza y la fe van de la mano. No es una casualidad que muchos de los relatos bíblicos más poderosos se centren en personas que, a pesar de las circunstancias adversas, eligieron confiar en las promesas de Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Aunque las circunstancias parecían contradecir esa promesa, Abraham creyó, y su esperanza fue renovada por la palabra que Dios le había dado. Leer la Biblia al final del día nos coloca en esa misma posición, recordándonos que aunque el mundo pueda parecer incierto, las promesas de Dios son inmutables. El impacto de este hábito no se limita a lo espiritual, también afecta cómo vemos nuestras circunstancias. Cuando terminamos el día meditando en las promesas de Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Los problemas que parecían abrumadores se reducen en comparación con su grandeza. Este cambio de perspectiva no ocurre por casualidad. Es el resultado de permitir que la palabra de Dios moldee nuestra manera de pensar y nos lleve a descansar en su fidelidad. La Biblia no es solo un libro, es una colección viva de verdades eternas, diseñadas para transformar nuestras vidas. Cada promesa que encontramos en ella tiene el poder de renovar nuestra esperanza, de recordarnos que estamos conectados a un Dios que es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Leerla antes de dormir no es un acto pasivo. Desconocido lo abraza con esperanza, porque quien vive en fe no puede habitar en la preocupación. Recuerda a Eduardo, un hombre de 62 años que llegó con los hombros vencidos y los ojos cansados. Había pasado su vida entera planeando, previniendo errores, controlando resultados. Esa mente analítica lo hizo un ingeniero brillante, pero también un prisionero de su propio miedo. Jubilado, rodeado de todo lo que alguna vez deseó, no lograba descansar. Le angustiaba enfermar, quedarse solo, no tener suficiente dinero, volverse una carga. Mientras hablaba, su voz se quebraba bajo el peso invisible de sus pensamientos. Entonces alguien le preguntó, ¿cuántas de esas cosas que temes ya sucedieron? Eduardo guardó silencio. Pasaron unos segundos antes de responder con un suspiro, ninguna.
y escuchó la frase que le cambió la mirada. Estás pagando intereses por deudas que aún no existen. Sonrió con tristeza, entendiendo que su mente había envejecido más por el miedo que por los años. Había vivido como si el futuro fuera un enemigo al que había que anticiparse. Se le propuso un ejercicio sencillo. Cada noche, antes de dormir, en lugar de repasar los posibles errores del mañana, pronunciar 3 palabras. Confío en ti. Sin explicaciones, sin peticiones, sin condiciones. Solo eso. Confío en ti. Decirlo con calma, como quien entrega una carga que ya no puede sostener. Decirlo hasta que el alma lo crea, hasta que el silencio interior se vuelva oración. Epicteto decía que la tranquilidad llega cuando renuncias a querer controlar lo que no depende de ti. Esa frase es un eco de lo divino. La fe no consiste en cambiar el mundo, sino en aprender a descansar dentro de él. Cuando aprendes a confiar, duermes sin certezas, pero despiertas con paz. Porque ya no necesitas saber cómo terminará la historia, basta con saber quién la está escribiendo. Eduardo comenzó con incredulidad, como tantos que piensan que confiar es un acto ingenuo. Decía que todo sonaba demasiado simple, demasiado poco para calmar una mente que corre sin descanso. Sin embargo, lo que parece simple es muchas veces lo que el alma necesita para recordar su centro. Los estoicos enseñaban que la verdad no se mide por su complejidad, sino por su capacidad de devolver la calma. Dios no pide discursos, pide sinceridad, y cuando esa sinceridad brota, lo invisible empieza a ordenarse. Pasaron los días. Al principio la inquietud seguía presente, como una sombra que no quiere irse. Luego, poco a poco, el sueño regresó, el cuerpo descansó y el alma comenzó a respirar distinto. Una noche, por primera vez en años, Eduardo durmió sin pensar en el mañana. Comprendió una verdad que parecía pequeña, pero era inmensa. Aunque no sepas lo que pasará, Dios sí lo sabe. Y si Él ya habita en tu futuro, no hay razón para temer. Desde entonces, cada vez que lo escuchan, porque para oírlo hay que callar por dentro. Los estoicos enseñaban que el sabio aprende del silencio porque sabe que en él trabaja la razón universal. De la misma manera, los silencios de Dios no son castigo, son entrenamiento espiritual. Dios calla no porque no te escuche, sino porque te está preparando. Su silencio no es indiferencia, es construcción. Imagina un jardinero que siembra una semilla. No le grita para que crezca, no la apura. La cubre con tierra, la riega, la deja en la oscuridad y espera. A veces parece que no pasa nada, pero bajo la superficie, la vida se está moviendo. Así obra Dios contigo. Te entierra por un tiempo, no para olvidarte, sino para hacerte florecer en el momento justo. Cuando la vida se desordena, la mente pregunta con angustia, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? Pero Dios responde con sabiduría, espera. No es el momento de entender, es el momento de transformarte. Hay dolores que solo cobran sentido con el tiempo, pérdidas que luego se revelan como salvaciones, vacíos que terminan siendo el espacio donde Dios siembra su propósito. El desafío más grande de la fe no es creer que Dios existe, sino confiar en que Él sabe lo que hace incluso cuando tú no comprendes nada. Una mujer dijo una vez, le pedí a Dios que me hablara y solo me respondió con silencio. Y alguien le respondió, ¿qué hiciste con ese silencio? Ella bajó la mirada y confesó, me desesperé. Y la respuesta fue clara. Ahí estuvo tu error. El silencio de Dios no se interpreta con impaciencia. Se abraza con humildad. Dios no se apura. Él no trabaja con relojes humanos. Cuando aprendes eso, la ansiedad se apaga, porque ya no vives esperando según tu calendario, sino según su sabiduría. Quizás hoy te encuentres en una pausa que te duele, donde nada parece avanzar, tu salud, tu economía, tus planes, tus relaciones. Pero lo que no ves es que, mientras tú esperas, Dios prepara. Mientras tú lloras, Él acomoda. Mientras tú te preocupas, Él resuelve. El silencio es la cuna de los milagros. Porque cuando ya no puedes hacer nada más, te rindes. Y cuando te rindes, Dios actúa. La preocupación nace del ego que necesita respuestas. La fe nace del alma que sabe esperar sin entender. Quien confía en el silencio divino, alcanza una paz que no depende del ruido del mundo, sino del ritmo secreto con que Dios mueve todas las cosas. La fe no exige explicaciones, se alimenta de confianza, y en esa confianza se encuentra el descanso del alma, ese silencio interior que los estoicos llamaban serenidad. Cuando sientas que tus oraciones se pierden en el vacío, recuerda que ninguna se pierde.
Algunas son respondidas al instante, otras son guardadas para el tiempo en que el alma esté madura para recibirlas. Dios escucha siempre, pero responde cuando tu espíritu ha aprendido. Como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 40, versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor mi Dios? ¿Ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán. Testimonios de personas que, al enfrentarse a los momentos más oscuros de su vida, encontraron fuerza y dirección al leer la Biblia antes de dormir. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, su perspectiva lo hizo, y con ello, su capacidad para enfrentar los desafíos. Este no es solo un efecto psicológico, es la obra del Espíritu Santo que actúa a través de la palabra, renovando la mente y fortaleciendo el espíritu. La protección que viene de Dios no es solo para nosotros, sino también para aquellos que amamos. Al leer la Biblia antes de dormir, no solo estamos recibiendo paz para nuestro corazón, sino que estamos intercediendo por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras generaciones futuras. Es en este tiempo que declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y las de quienes nos rodean, confiando en que su palabra nunca vuelve vacía. La Biblia nos enseña que la noche no es solo un tiempo para descansar, sino un tiempo para prepararnos. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos recuerda la importancia de estar listos, de mantener nuestras lámparas llenas de aceite y de estar atentos a su venida. Leer la Biblia antes de dormir es una manera de mantener nuestra lámpara encendida, de asegurarnos de que estamos vigilantes y preparados, no solo para los desafíos del día siguiente, sino para el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y activa, y su impacto no se limita al momento en que la leemos. Al meditar en ella antes de dormir, estamos sembrando semillas que darán fruto en el momento adecuado. Cada versículo leído, cada verdad recordada, se convierte en una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y guiarnos en su propósito.
Este hábito no solo transforma nuestras noches, sino nuestras vidas, llevándonos a un nivel más profundo de comunión con Él. Las noches pueden ser un tiempo de vulnerabilidad, pero también son un tiempo de oportunidad. Al elegir leer la Biblia antes de dormir, estamos declarando que nuestras noches no serán gobernadas por el miedo, sino por la fe. Estamos permitiendo que la luz de su palabra disipe las sombras, trayendo claridad, paz y dirección. Este es el poder de la palabra de Dios, transformar incluso los momentos más oscuros en un tiempo de revelación y esperanza. La invitación está abierta. Cada noche tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de encontrar refugio en su palabra y de experimentar la protección que solo Él puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a aceptar esta invitación? ¿A permitir que la Biblia se convierta en tu escudo y tu fortaleza al final de cada día? El momento en el que nos preparamos para descansar tiene un significado especial. Es un tiempo en el que las distracciones comienzan a desvanecerse y el alma busca. Viven prisioneros de sombras que ellos mismos proyectan. Y cuando finalmente descubren que el miedo no cambia nada, encuentran algo que sí lo transforma todo: la fe. La fe no responde todas las preguntas, pero enseña a esperar sin perder esperanza. Es la calma del alma que entiende que el mañana no está bajo su control, pero sí bajo la mirada de Dios. El que confía en Dios no vive adivinando el futuro, vive preparándose para recibirlo con serenidad. El miedo susurra: ¿y si todo sale mal? La fe responde: ¿y si todo sale bien? Esa simple diferencia de pensamiento separa la angustia de la paz. Cuando eliges la esperanza en lugar del miedo, la vida se aligera. La mente deja de correr buscando certezas y el corazón aprende a reposar en la confianza de que Dios siempre provee, aunque cambie la forma en que lo hace. Dios no te pide que sepas lo que viene, solo que creas que Él ya está ahí esperándote. Cada amanecer es una invitación a confiar, cada respiración una prueba de que sigues siendo sostenido por algo más grande que tú. Si hoy abriste los ojos, es porque el plan aún continúa. El miedo paraliza, la fe impulsa. El miedo encierra el alma en pensamientos oscuros. La fe abre las ventanas del espíritu y deja entrar la luz. El miedo te repite que no podrás. La fe te recuerda que no estás solo. Nos preocupamos tanto por el mañana que olvidamos vivir el hoy. Pero el único lugar donde realmente puedes encontrar a Dios es en el presente. No habita en tus recuerdos ni en tus proyecciones. Habita en el instante que respiras. Por eso, cuando tu mente huya al futuro, regresa a este momento y di en silencio: Señor, todavía estoy aquí, y eso basta. El miedo al futuro no se combate con control, sino con confianza. La fe no consiste en conocer el destino, sino en confiar en quien guía el camino. A veces la ansiedad surge cuando intentas cargar una parte del plan que no te corresponde. Y entonces Dios, con su voz silenciosa, te dice: deja de adelantarte, yo también sé lo que hago. El mañana no necesita tu preocupación, necesita tu confianza. Ocúpate del hoy, que el resto está en sus manos. La preocupación no evita los problemas del futuro, solo roba la paz del presente. La fe hace lo contrario, te da paz hoy para enfrentar mañana con serenidad. Cada vez que el miedo te susurre: ¿y si todo sale mal? Respóndele con fe: ¿y si todo sale bien, porque Dios está conmigo? No hay oración más poderosa que esa. La fe no elimina la incertidumbre, pero te da un ancla en medio de ella. Y cuando el alma se aferra a esa certeza, la preocupación se disuelve. El futuro deja de ser una amenaza cuando sabes quién lo sostiene. Así que cuando el miedo te visite, no lo expulses. Míralo con compasión y dile: gracias por intentar protegerme, pero ya no te necesito. Mi confianza está en Dios. Respira profundo. El alma que confía no porque entienda el porqué de todo, sino porque ha aprendido el arte más alto de todos, el de confiar sin condiciones. A veces lo que parece el fin no es más que un nuevo amanecer disfrazado de pérdida. Lo que creías destruido solo estaba transformándose, preparándose para renacer. Así sucede cuando la vida, bajo la mirada de Dios, reordena lo que creías desordenado. El alma humana tiende a confundir el cierre con el vacío, pero en realidad cada puerta que se cierra es una forma divina de abrir otra. Lo que parece ausencia es, en verdad, espacio para lo que está por venir. Dios no te quita lo que te hace bien. Te libera de lo que ya cumplió su propósito, aunque todavía no puedas entenderlo. La mente se aferra a lo conocido por miedo al abismo,
pero el alma que confía sabe que no hay crecimiento sin desprendimiento. Los estoicos enseñaban que el destino no debe temerse, sino abrazarse, porque incluso lo que duele forma parte del orden natural de la vida. Así, los cambios que llegan sin aplausos, los que te encuentran con lágrimas en los ojos, son semillas de bendiciones que germinan en silencio. Dios no improvisa. Cada giro inesperado tiene su diseño. Cada pérdida lleva escondida una enseñanza. Pero el ser humano, impaciente, quiere entender el plan completo cuando apenas ha dado el primer paso. La fe no elimina el miedo, lo acompaña. Te enseña a caminar incluso cuando la noche no tiene estrellas, a avanzar guiado por la confianza.